desde nuestros hogares en donde estamos, alabemos a Dios con nuestras palmas y levantemos nuestras voces al Rey de Reyes. Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Mi lamento tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré. Agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo.
muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Pues me da mucha alegría, hermanos, el hecho que podamos estar aquí hoy juntos en esta noche. Y pues muy contento también porque hoy terminamos el estudio de Romanos. Vamos al último capítulo, capítulo 16. Y este es el último capítulo de la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma. Entonces, pues es muy especial la manera en la que el apóstol Pablo lo va a cerrar, porque en apariencia parece que solo pues, son saludos, etcétera, pero aún en esto, hermanos, la palabra de Dios nos tiene grandes enseñanzas. Entonces, pues te voy a invitar a que abras tu Biblia en la carta de los Romanos, capítulo 16, y vamos a hacer una oración para que podamos comenzar. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta noche, Señor, venimos delante de ti, Padre, para rogarte, Señor, que hables a nuestros corazones, Señor, que nos permitas entender, Señor, tu palabra, discernirla y sobre todo, Señor, vivirla, para que cada día de nuestra vida, Señor, podamos experimentar tu amor, tu poder, tu sabiduría, Señor, que has puesto y que has dado para nosotros, Señor. Pongo en tus manos este tiempo, Señor, que tu Santo Espíritu hable y nos ministre, Señor, a todos los que hoy escuchamos tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, pues el apóstol Pablo en los capítulos anteriores, capítulo 15 y 14, estuvo hablando mucho acerca de las relaciones entre las personas, entre los cristianos, cómo el cristiano debe relacionarse pues con las personas no cristianas, con los mismos cristianos, etcétera, para que podamos, Señor, hermanos, ser de edificación, para que podamos ser de bendición, y ese es el propósito que tenemos, ¿verdad? Y en este último capítulo a mí me gusta mucho, y lo vamos a leer, porque el apóstol Pablo ya no va a hablar tanto de un tema doctrinal, sino nos va a permitir la Biblia entender el corazón que Dios ya le había dado al apóstol Pablo. Y vamos a leer, hermanos, te voy a invitar a que abras tu Biblia, vamos a leer del versículo 1 al 16 para entender cómo caminaba el apóstol Pablo. Y si realmente él vivía lo que él estaba aconsejando, ¿verdad? Que se amaran unos a otros, que hubiera perdón, que hubiera exhortación, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo enseñó el apóstol Pablo? Bueno, vamos a leerlo. Dice aquí el versículo 5, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Ansícrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Pues, hermanos, vemos aquí, hermanos, esta parte me conmueve mucho porque cuando yo leo esta lista, me imagino al apóstol Pablo recordando
experiencias con los hermanos. Cuando empieza a hablar desde la hermana Febe, él empieza a hacer referencias, ¿verdad? De cosas que ha vivido con ellos. Habla acerca del carácter de todos estos hermanos con los cuales, cuando él escribe, no solo demuestra que los conoce, sino que ha convivido con ellos, que ha vivido experiencias con ellos. Y quiero decirles, hermanos, que la vida cristiana no es una vida que se vive en soledad. Es una vida en la que vamos de la mano de otros hermanos, hombres y mujeres, que en un mismo amor, en un mismo sentir, luchamos las batallas, peleamos las batallas en oración, sirviendo al Señor, sirviendo en la iglesia, etcétera, etcétera. Y cuando yo leo estos pasajes, puedo ver al apóstol Pablo recordando, ¿verdad? Y hay personajes aquí, hermanos, que son mencionados, por ejemplo, Priscila y Aquila, ¿no? Que son mencionados en el libro de Hechos, que se ponían a hacer tiendas juntos para vender, etcétera, etcétera. Y puedo pensar en ellos, ¿no? Desde que habla de la hermana Febe, que dice, me ha servido a mí y a muchos otros, o sea, la hemos visto, hemos convivido con ella, y empieza a hablar, a otros hace referencia de mis hermanos, amados míos, y cómo se refiere a cada uno de los hermanos que hace referencia el apóstol Pablo. Y ese es un punto interesante, ¿no? Las experiencias que tenemos a través de la comunión los unos con los otros. Hermano, tú hoy debes estar cerca de otros hermanos, tú debes aprender a relacionarte con otros hermanos, porque son los hermanos en la fe los que te van a ayudar a permanecer en el camino del Señor. Fíjate, estamos hablando del apóstol Pablo, un hombre preparadísimo, intelectualmente muy, muy inteligente, de buen estatus social, o sea, parecería que lo tiene todo, pero él entiende y a través del tiempo, una de las cosas que el apóstol Pablo entendió era la necesidad que tenía de los demás. Por eso, ¿se acuerdan que en el capítulo 1 él decía, yo deseo ir con ustedes para comunicaros algún don, pero que también ustedes oren por mí y que seamos mutuamente edificados? Porque él entendía la importancia, hermano, que tiene que tú y yo estemos juntos, que no es bueno estar solos como cristianos, que cada vez que hay prueba, que cada vez que hay lucha, es necesario que, a más de que te alejes de la iglesia, estés cerca de los que tienen esa fe que Cristo ha hecho crecer en nuestros corazones. Y entonces a mí eso es conmovedor para mí, porque en unos cuantos versículos el apóstol Pablo podría haber tenido tantos recuerdos de cada uno de ellos, cosas que hizo, cosas que vivieron juntos, incluso hace mención de compañeros en el sufrimiento. O sea, me imagino que con alguno de ellos el apóstol Pablo fue correteado, a alguno le tocó las corretizas que el apóstol Pablo luego tenía, etcétera, ¿no? Y hermanos, yo quiero decirte que las cosas más maravillosas que yo he vivido con las personas son en el ministerio. Puedo recordar hoy muy buenos amigos, grandes siervos del Señor, con los que a lo mejor no me veo diario, etcétera, pero puedo recordar con ellos eventos juntos, eventos evangelísticos, conciertos, etcétera, etcétera, trabajando para el Señor, afirmando nuestra amistad, no por nuestras cualidades o por nuestra empatía que teníamos o las cosas en las que concordamos, sino por lo que Cristo ha hecho en nuestro corazón. Y una amistad, hermano, que es forjada en el amor del Señor, es una amistad que va a permanecer firme cuando estamos enfocados en seguir al Señor. ¿Sí? Entonces, hermano, tú tienes que hoy entender que tienes que estar cerca de otros hermanos, tienes que estar cerca de la iglesia, tienes que aprender a convivir con otros hermanos, tienes que permitir que otros se acerquen también a ti, porque a veces somos muy cerrados, ¿no? Puede ser por cosas que hemos vivido, puede ser por malas experiencias que hemos tenido, pero quiero decirte, hermano, que Dios tiene para nosotros bendición y que la comunión entre cristianos es una gran bendición que el Señor nos ha dado, y por eso somos un cuerpo, dice su palabra, ¿verdad? Entonces, hermanos,
el apóstol Pablo hace estos saludos a personas muy importantes para él, que no solo eran conocidos, sino que eran muy cercanos a su corazón. Y mira cuántos fueron, y me imagino, y estos eran los que estaban en Roma en ese momento, sin hablar a todos los demás con los que había servido, ¿no? Entonces, hermanos, eso era muy padre. Y otra cosa, hermanos, es que también aquí en esta lista hay de todo, ¿eh? En esta lista, hermanos, hay judíos, hay romanos, hay griegos, hay personas que son libres, hay personas que tenían dinero, hay personas que eran esclavos en ese momento todavía, tenían condición de esclavos, y no podríamos estudiar uno por uno, pero sí quiero decirte esto, o sea, el apóstol Pablo aprendió a convivir con todos y de todas las maneras. Para él no era importante el estatus, el color de piel, los gustos que la gente podía tener o no. Él aprendió a amar a la gente por lo que Cristo había hecho, y por eso él siempre es muy claro en esta parte, ¿no? Y termina el versículo 16, hablando de los saludos. Dice, saludados los unos a los otros con ósculo santo, o sea, con un beso santo, con un beso, la expresión trata de decirnos esa santidad y esa hermosura en Cristo, ¿sí? Por eso dice, con un beso santo, con un ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Sale? Termina este saludo que nos enseña, ¿verdad?, si el apóstol Pablo convivía o no, si amaba o no a sus hermanos, si trataba de ser de edificación y si él era edificado por parte de otros hermanos. Termina esta parte que nos comprueba que efectivamente el apóstol Pablo sabe de qué está hablando y sabe por qué no lo está diciendo. Y continúa con una amonestación o una advertencia en los siguientes versículos. Fíjense, dice el 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan dos cosas importantes que una iglesia debe de cuidar mucho, que no sucedan en la iglesia: divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Bueno, hermano, en la iglesia siempre va a haber hermanos que edifican, pero también siempre va a haber los que estorban. ¿Cuál vas a ser tú? Pues esa va a ser tu decisión. Eso no es que el Señor te lo envía o así me hizo el Señor, no. Eso es algo que nosotros escogemos ser. Yo puedo ser parte del amor de Cristo, de la obra que el Señor está haciendo en las vidas, y puedo estar participando de la oración, de los ministerios, etcétera. O puedo ser de aquellos que tristemente son la causa por la cual las iglesias no crecen, porque soy un hermano o una hermana conflictivo, que me la paso peleando con todo el mundo. Bueno, he conocido hermanos que con todo el mundo se han peleado, y son de esos hermanos que siguen diciendo, bueno, es que los demás están mal y yo estoy bien. O sea, se han peleado con 20, 30 personas, pero siguen pensando que los demás son el problema. Y hermano, esto es triste, porque no fue eso lo que Dios quería hacer en nuestro corazón. No es lo que Dios quiere para nuestras iglesias ni para nuestras familias. Lo que el Señor quiere es que tengamos cuidado de eso para que vivamos juntos. Ahora, ¿por qué es importante estas divisiones y tropiezos? ¿Por qué no habla de otros temas, no? Porque la división, hermano, nos debilita como iglesia. Por eso es muy insistente. El apóstol Pablo dedica la última carta a enseñarnos cómo debemos estar unidos. Y entonces dice aquí, cuídense de las divisiones, de los que causan divisiones, de los que hacen grupos en las iglesias, de los que están unos contra otros. Cuídense de ellos. Y no solamente eso, habla de tropiezos, ¿verdad? Los tropiezos es que provocan la caída de otros, que provocan que las cosas no salgan. Pues lo va a hacer él, entonces yo no voy a hacer nada, yo no voy a apoyar, y al contrario, le voy a meter el pie. Entonces, es que él quiere cantar, entonces no lo voy a ayudar porque yo considero que yo debería estar en su lugar. Y entonces este tipo de hermanos que son egoístas, que son vanidosos, que son
egocéntricos y que no quieren que los demás hagan algo porque ellos quieren brillar, quieren demostrar que son mejores. Estos tipos de hermanos, dice la Biblia, apártate de ellos. No los sigas. No dice que los odies, no dice que los desprecies, solamente dice no los sigas. Esto es lo que está tratando de decir. La palabra apartar quiere decir desligarse. No los sigas, deslígate de lo que está haciendo, de sus intenciones. Ora por esa persona, trata de hacerle bien en la medida de lo posible, pero no los sigas, no los sigas. Porque tales personas, fíjate lo que dice el apóstol Pablo, no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Pueden estar predicando, pueden pertenecer a la iglesia, pueden ser de la denominación que tú me digas, pero sus obras, su manera de ser, no sirve a nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién sirven entonces? Dice la Biblia, aquí el versículo 18, sino a sus propios vientres. O sea, se sirven a ellos mismos. Es que yo así lo hago, yo así lo creo y así va a ser. Es lo que yo practico, es lo que a mí me han enseñado. Entonces las cosas son como yo digo, como yo creo, y no permiten que nadie los cambie de parecer. Sirven a sus propios vientres, a su propia complacencia, a su propia manera de ver las cosas, no a Cristo. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Pueden ser elocuentes, pueden ser muy bien capacitados para enseñar, pueden prepararte una super prédica, pero están profundamente engañados y equivocados. Y el problema de que el cristiano no conozca la palabra del Señor y no entienda, lo más importante es que puede ser engañado por su corazón ingenuo. ¿Y por qué le preocupa esto al apóstol Pablo? Por una cosa, dice el versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Lo que les está diciendo es, van muy bien. Y he escuchado que la iglesia en Roma es una iglesia que cambia las cosas, que está trastornando el mundo, que está caminando de la mano del Señor. Entonces no permitan que estas cosas entren a la iglesia, que controlen a la iglesia. Hermanos, la obediencia, ¿somos obedientes? Y muchos nos resistimos a la palabra obediencia. ¿Cómo yo me voy a obedecer a alguien o a someter a alguien si yo soy libre? No, te equivocas, eres esclavo de tus propios pensamientos, eres esclavo de este mundo. Lo que Cristo nos ofrece es libertad y la obediencia tiene que ver con seguirle a Él, con amarle a Él. Entonces, la iglesia de Roma tenía un testimonio intachable y era conocida la iglesia. Por eso el apóstol Pablo le preocupara que sus fundamentos, el fundamento de la iglesia fuera corrompido debido a las divisiones y los tropiezos de algunos hermanos, que se especula, ¿verdad?, que el apóstol Pablo tenía algunas situaciones en mente que habían ocurrido en la iglesia de Roma o que quisieron pasar, y por eso les hace esta observación. Continúa el versículo 20 y dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Fíjate, en este versículo parece sencillo, pero es muy profundo. ¿Quieres tú vencer las obras de Satanás en tu vida? ¿Quieres tú vencer las pruebas? ¿Quieres tú vencer lo que el enemigo ha hecho en tu congregación, en tu ministerio? Permanece fiel a Dios. Sigue orando, sigue adelante, sigue sirviendo, sigue orando al Señor, sigue de rodillas delante del Señor. Y dice aquí, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Pero quién lo hará? Satanás. Porque ahorita van a empezar uno así, vamos a pisar a Satanás. No, cálmense. Está diciendo que Dios lo va a hacer. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Versículo 21 y 24, dice, al 24, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, y Jasón, y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludan en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío, y toda la iglesia os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Estaba Pablo rodeado de otros cristianos mientras escribía esta carta. Dictaba esta carta a Tercio.
Y nos enseña, ¿verdad?, la importancia de que no haya división, de que haya unión. Es importante que en nuestras familias, hermanos, haya unión. Que cierres los matrimonios, cierren esas ventanas, esas puertas que le abrimos a Satanás cuando permanecemos en conflictos en nuestros matrimonios, cuando no tengo la capacidad de pedir perdón y de perdonar y de hacer a un lado mi egoísmo y de hacer a un lado mi vanidad, de humillarme un poco, así como Cristo se humilló a sí mismo. Y cuando yo hago esas cosas, aunque no sea justo, aunque a tu parecer sea injusto, entonces el Señor viene y se manifiesta en nuestra vida, porque Él no permanece indiferente ante los sacrificios de su pueblo. Y esto es importante, hermano, que en tu casa haya armonía, que te arregles con los que están ahí, que con tus hijos estés bien, que con tu esposa, que con tu esposo, que con los que viven en tu hogar estés bien. Si están enojados, que sabes que perdóname, no entiendo, me cuesta trabajo esto, etcétera, etcétera, que te hinques a orar con esa persona y Señor, ayúdanos a resolver esto. No queremos seguir dándole lugar a Satanás en nuestra familia, en nuestra relación, en nuestra vida, en nuestro ministerio, en esta iglesia. Hermanos, si alguno de ustedes tienen algo en contra de otro hermano en la iglesia, algo que les lastimó, algo que les dolió, no esperes a que el otro se dé cuenta. Ve, háblalo con él, sabes que me lastimó esto, pero yo quiero decirte que te amo, etcétera, etcétera. Y de verdad esto sana los corazones y hace que la iglesia crezca y que tu vida sea bendecida. Y qué bonito es, por eso me conmueve esta carta al final, porque el apóstol Pablo habla de tanta gente con tanto amor. Y no dudo que en algún momento alguno de ellos le haya quedado mal en algo o le haya fallado, pero para el apóstol Pablo era más importante lo bueno. Y podía dejar a un lado todo lo demás. Porque es lo que Cristo hizo en su corazón. Esta es la obra de Cristo en nuestros corazones. Y hoy debemos estar unidos, hermanos, para permanecer. Porque una iglesia que está dividida, una iglesia dividida está próxima a caer. Y esta iglesia lo ha vivido de mano propia. Cuando la iglesia no está dispuesta a perdonar, entonces empiezan a caer y la iglesia se empieza a desviar. Y si tú, hermano, hermana, miembros de la iglesia Dirección de Vida, no has entendido el error que hemos cometido en el pasado y no lo haces diferente hoy, entonces no hay nada más que hacer por ti ni por mí. Pero Dios hoy nos habla, nos está enseñando cuál es el camino. Termina el apóstol Pablo y vamos a leer el versículo 25 al 27 diciendo la doxología final: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Bueno, aquí hay una frase importantísima que es la revelación del misterio en el versículo 25. Y tiene que ver con aquello que estuvo oculto por mucho tiempo, hoy ha sido revelado. ¿Cuál era este misterio? Bueno, es con lo que empieza hablando el apóstol Pablo en el versículo 25, el evangelio. Habla de, mi evangelio no hablaba de su autoría, sino de lo que él había aprendido, de lo que él estaba enseñando y la predicación de Jesucristo, o sea, lo que Jesús había establecido. Todo esto había sido un misterio para todos hasta ese momento, y toda esta bendición que vino, que ya hemos visto acerca de la justificación, del perdón de pecados, de la corrupción del hombre y la restauración en Cristo Jesús del estado del corazón del hombre, todos los temas que vimos eran un misterio. ¿Cómo iba a ser? ¿Cómo se iba a arreglar este problema? Hasta hoy, hermanos, hasta que Cristo vino, entonces todo fue manifiesto. Dios hoy quiere mostrarte los secretos que hay en su vida, que hay en su corazón para ti. Quiere mostrarte su presencia, su amor, su poder, y solamente se va a manifestar cuando tú le abras tu corazón. Todo esto que
ay, es que la Biblia y las historias de la Biblia, todo esto es real, hermano. No es una ficción, pero solo lo podemos experimentar aquellos que entonces escuchamos el Evangelio y le decimos, Señor, aquí estoy yo. Y entiendo que esto no es una religión, que esto no es una cuestión de dogmas o de teología, sino es una cuestión de vida, es una cuestión en la que me encuentro con el Dios verdadero, que va más allá de lo que yo entiendo y que me está dando la oportunidad de regresar a Él. ¿Sí, hermanos? Entonces, hermanos, por eso termina diciendo al único y sabio Dios. Solo hay un Dios. Y ese Dios es sabio. Y me conoce y me puede guiar y me puede salvar y me puede restaurar. Por eso dice, solo a Él sea la gloria. ¿Mediante quién? Jesucristo. O sea, lo que Cristo hace en mi vida me va a acercar a Dios. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta noche, Padre, te agradezco, Padre, la compañía de mis hermanos en esta noche. Porque aunque no los puedo ver, yo sé, Señor, que estamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y yo te doy gracias, Señor, porque yo me he mantenido en pie, gracias a ellos, gracias a su apoyo, gracias a sus oraciones, de mi esposa. Señor, gracias, Señor, porque me has rodeado de gente que teme de ti y que intercede por mí. Y yo te pido, Señor, que lo mismo hagamos con todos, Señor. Que estemos atentos los unos de los otros, Señor. Que estemos orando, cuidándonos las espaldas en este tiempo. Bendice a tu pueblo, Señor. Sana nuestros corazones, Padre. Permítenos vivir esa coinonía que a veces pensamos solo estaba en la Biblia, cuando tenían todas las cosas en común y crecían en palabra, en oración y en la doctrina de los apóstoles. Ayúdanos a recobrar la esencia de esa iglesia, Padre, como la iglesia que estaba en Roma, esa iglesia de gentiles, de judíos, de griegos, Señor. Todos eran uno mismo, Señor. No importaba su origen, su descendencia, sus pensamientos, sus costumbres. Aprendieron, Señor, a caminar juntos y dieron buen testimonio. Ayúdanos, Padre, a hacer esa iglesia. Enséñanos, Padre, para que tu nombre sea glorificado. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues cuídense mucho, que el Señor les bendiga y nos vemos para el siguiente estudio, que les estaremos dando ya información en breve. Cuídense mucho, que el Señor les bendiga.